Hola hermanos, el día de hoy, 13 de abril del 2024, es sábado de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Se nos terminó la segunda semana de Pascua. Vamos avanzando poco a poco. Bueno, hoy es día de San Martín I, Papa. A ver, se supone que él nace en Todi. No sabemos exactamente el año en el que él nace. Lo que sí sabemos con toda certeza es que sucesor de Teodoro I, el Papa, porque conocemos más de su vida, ya en un momento en el que llega a ser Papa, estamos hablando del año 649, cuando él es nombrado Papa. Es la época en la que se vive en la Iglesia, sobre todo en el mundo oriental, ¿no? La lucha en contra del monofisismo, o monofisis, una naturaleza, que en Dios solo hay una naturaleza, que en Jesús solo hay una naturaleza, y eso es incorrecto, ¿no? Tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Luego lo van a camuflar un poquito y van a decir, no, pero solo una voluntad tiene. Todas concluyen en una sola voluntad. Tampoco tiene voluntad humana y tiene voluntad divina, porque es hombre y Dios, sino que es aquello, una caricatura de Dios, disfrazado de hombre. No. Así que por lo tanto no entra en el asunto, tanto el monofisismo como el monotelismo. Y entonces él los condena, él hace un sínodo, algunos llaman concilio, no es propiamente un concilio, ¿no? Pero ahí en Letrán, que es la sede del Papa en Roma, y ahí realiza esta condena en contra del monotelismo. Otro punto importantísimo para nosotros, ahí él hace la declaración de la virginidad perpetua de María. Y esto para nosotros es fundamental. Es uno de los dogmas marianos más importantes. No el más importante, la maternidad divina es el más importante, pero la virginidad perpetua va ligado una cosa con otra, la consagración de la Santísima Virgen. En fin, entonces fíjense, en ese momento entonces resulta ser que el emperador, ¿cómo se llama? Heraclio, que es el que está en el poder en ese momento, pues él había dictado algunas sentencias y él les da seguimiento, pero el gran problema va a ser contra los patriarcas de Constantinopla, porque él condena sobre todo al patriarca Sergio I, y entonces pues lo excomulgó. Y eso ya se imaginarán ustedes, en ese momento, entonces ya el que era emperador era Constante II, y ese bendito le agarró un odio al Papa Martín que ustedes no tienen idea. Y entonces ordenó al que, acuérdense que en ese momento el imperio bizantino tiene presencia en Italia, la capital es Rávena. Y entonces al exarca, así se le llama, que se encontraba en Rávena, le pide que capture al Papa y lo mande hacia la capital imperial, ¿no? Que lo mande hacia Bizancio. Eso ocurre en el año 653. Él pasa prácticamente un año en la isla de Naxos, tratado de una manera horrible. Bueno, cuando finalmente llega a Bizancio, a Constantinopla, en el año 654, en septiembre, fíjense qué interesante, ¿no? Porque llega en un momento en el que lo van a humillar, ustedes no tienen idea, lo desnudaron en el hipódromo, ¿no? En el lugar donde tenían, así como seguían, ellos eran romanos, ¿no? Son romanos, entonces tienen siempre esos lugares de competencia, de caballos y demás, y entonces ahí en el hipódromo fue destituido y todo lo que sea, y bueno, y al final lo condenan a muerte, y resulta ser que al menos no le mató en ese momento el emperador, estuvo 3 meses preso de una manera horrenda, y entonces al final se decidió exiliarlo hacia Crimea, vea usted, hacia Ucrania, digamos. Algunos dirán, no, eso es Rusia, padre, hoy en día. No me hagan hablar. En fin, entonces, y en lo que va de camino, él muere. Muere el 16 de septiembre del año 655. ¿Por qué se celebra el 13 de abril? Aquí ustedes dirán, padre, pero si muere el 16 de septiembre, ¿por qué se le celebra el 13 de abril? Porque es el día en el que él inició su pontificado. Y entonces, claro, entonces, otro tema, se le considera mártir. Claro, se le considera mártir porque aunque no fue que lo mataron en ese momento, sino, y lo matan cristianos, eso es lo peor del caso, ¿no? Sino que el producto de todas las vejaciones se vendrá el martirio. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles, y aparecen dos figuras importantísimas, ya va apareciendo, así como apareció la figura de Bernabé, así más o menos, ahora fíjense las que aparecen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días.
Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aclaremos el primer punto y este último punto. Hay un número grande de sacerdotes que habían aceptado la fe. No se refiere al sacerdocio ministerial, ¿no? Sino que se refiere al sacerdocio judío, a los sacerdotes, a los levitas que alcanzan la fe. Muy bien, vamos por partes. Entonces comencemos. Aumentaba mucho el número de los discípulos. Y acuérdense que una buena cantidad de esos discípulos son helenistes, dice el griego de Lucas. Es decir, cuando él se refiere a los helenos, sencillamente a los griegos, dice helén. Pero helenistes son los de habla griega. Y entonces, claro, recuerden que por la diáspora, por la extensión, pues la dispersión de los judíos en el mundo de la época, pues resulta que ellos hablan griego, no hablan hebreo, no hablan, de hecho, la lengua hebrea, que en este caso sería el arameo. De aquí no hay una diferencia étnica, sino sobre todo una diferencia lingüística, porque se está haciendo la distinción entre, repito, los de habla griega, pero que son judíos, y los de habla aramea, nacidos en la Tierra Santa, pero son judíos en ambos casos. Entonces, fíjense bien, las quejas, esa palabra es bien interesante. Sí, porque resulta ser que esa palabra gongusmos, se dice, gongusmos, esa queja es como un gruñido, no sé si me explico. Entonces, es lo mismo que ocurre en el Éxodo, cuando se quejan de la traducción de la versión de los 70, gongusmos, o sea, se quejaron, había una queja porque no se atendía a las viudas de la misma manera, pues sí, aquí hay un problema, ¿no? O sea, el verbo que se utiliza en este caso en el griego es como pasar por encima, como no digo ver de lado, sino, y no es tanto menospreciar, ¿no? Pero paratereo, es decir, como les digo, no llega a ser una persona, no tiene la misma importancia, ese es el sentido. Y entonces, en el servicio de caridad es diaconía, por eso se les va a llamar diáconos. Vinieron los apóstoles, convocaron a la asamblea, claro, convocan a todos los discípulos y les dice, hombre, no es aceptable que nosotros abandonemos el ministerio de kataleipo, se dice, no abandonar, no dejar, no es dejar atrás. Eso no es justo que dejando el ministerio de la palabra nos dediquemos a este asunto. Y entonces busquen a algunas personas llenas del Espíritu Santo. Acuérdense la palabra, el pleroma, ¿no? La plenitud. Entonces, plerés, y lo va a repetir 2 veces. Pide que sean llenos del Espíritu Santo y luego va a decir que precisamente Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ¿de qué le van a encargar? Entonces, fíjense, que dice, nosotros los encargaremos de este servicio. Encargar, ese verbo en el Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan ustedes de aquel pasaje bello ¿cómo se llama? El siervo fiel, el siervo bueno, al que el Señor le encarga el cuidado de la casa? Bueno, ese es el mismo verbo, ese es el encargar que se le da a esta persona. Y entonces ahí viene el término katistemi. O sea, katistemi significaría encomendar. Y la tarea, el servicio, pues evidentemente la diaconía, pero en este caso, esta responsabilidad, que está bien traducido ahí, es creía. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, padre, ¿usted cómo se pone? Pues si es que lo que me hago, primero leo, estudio y después lo que hago es que hago un poquito de mnemotecnia, ¿no? Me pongo palabras que tengan que ver, que estén ahí. Bueno, y entonces escogieron la misma palabra que se utiliza para cuando Jesús escoge a los apóstoles, lo sabemos, eso lo tenemos clarísimo en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, y entonces ese verbo es eklejomai, es escoger, es decidir. Y entonces escogieron, les impusieron las manos, vamos, el signo propio de la transmisión de un poder, y luego pues les encomendaron la tarea. Iba cundiendo, me gusta la palabra de Dios, iba cundiendo, iba extendiéndose por todas partes.
y en Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Vean ustedes lo ideal, ¿no? Siempre es idealista esto, la gran cantidad va creciendo. Bueno, vamos al Evangelio. El otro signo, el otro milagro en el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos por partes. Termina la multiplicación de los panes, Jesús sube solo al monte, es lo que leímos ayer, ¿no? En el versículo 15. Ahora los discípulos, al atardecer, es muy importante esto, al atardecer de la multiplicación de los panes, porque recuerden que los cristianos en los primeros siglos se van a reunir al atardecer, al caer el sol. Pero bueno, igual, empezaron, los discípulos bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Por eso es interesante este texto también. Hacia Cafarnaúm, y dice 5 o 6 kilómetros, dice este texto. Entonces estaba del otro lado, estaban en la Decápolis, estaban en el otro extremo. Bueno, igual, tranquilo todo el mundo, no se quiebren ustedes la cabeza, que no es lo más interesante. Empezaron a atravesar, estaban queriendo cruzar el mar. Importante, el verbo aquí es erconto, ya, erconto, están bregando en contra, erconto en contra. ¿Ya? Entonces van ahí, ellos iban, ellos trataban, iban, ya había caído la noche, escotía, la noche, o sea, fíjense, va complicando, estoy tratando, está de noche, y las aguas del lago se iban, a ver, soplaba un viento fuerte, aparte de eso, ya soplaba un viento fuerte, eso no es extraño en el mar de Genesaret, en el lago de Galilea. El mar de Galilea no es extraño eso, que sople un viento y de la nada, oigan, se levante, eso no es nada extraño. Pero fíjense aquí, ¿dónde está realmente el problema? Que Jesús no iba con ellos. Jesús todavía no los había alcanzado. Entonces, el drama que está montando el Evangelio de Juan es muy bello. O sea, nos dice, estaban ercontos, estaban tratando, era escotia, era de noche, y un viento fuerte estaba soplando. Pero el tema es que en medio de esto Jesús no iba con ellos. O sea, frente a la noche, a las tormentas, frente al mar encrespado, frente a que no avanzamos, es porque Jesús no va con nosotros. O sea, todo nos parece noche, todo nos parece difícil, mientras Jesús no va con nosotros. Cuando habían avanzado, o sea, y habían caminado algo, entonces lo vieron a él caminando sobre las aguas. A ver, el griego lo que dice es epi, tes, talases. Talasos es el mar, ¿no? Acuérdense, la tasalocracia es el dominio de los mares. Eso vendía el mundo inglés, ¿no? Que dominaron los mares durante mucho tiempo. Bueno, igual. Entonces, Talasos es el mar. Ok. Entonces, fíjense bien, aquí dice epites, talases. O sea, que estaba caminando sobre epi. Sobre. Epicentro, epi. Entonces, estaba caminando. Algunos han querido ver ahí epi, pero entendido como alrededor, como que Jesús iba por la orilla. Y entonces, pero no da el sentido, porque lo que ellos mismos dicen, dice el texto, que acercándose a la barca y se asustaron. Vuelve a aparecer este verbo, el verbo asustarse, tarazos. Ya, en fin. Y entonces Jesús les dice, ego eimi, yo soy, el nombre de Dios. Ego eimi, Yahweh, yo soy. No tengan miedo, yo soy. Esos son los yo soy. Yo soy, que vamos a escuchar ahora, ¿qué es lo que sigue? Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el buen pastor. Yo soy, pero bueno, en el mismo capítulo 6, yo soy el pan de vida. Eso es lo que vamos a escuchar. Ego y mí. Los yo soy son revelación de lo que es el Señor Jesús. Y por eso, dice el texto, ellos quisieron recogerlo, pero fíjense, ese quisieron es muy bonito, porque tenían la intención, ¿ya? Tenían la intención. Entonces, el verbo en griego es eklein, eitelon, se dice eitelos, o sea, están queriendo tomarlo, ya, pero con alegría, eitelos, ya lo quieren, eitelon, y entonces, y lo que querían era recogerlo.
Miren, ese verbo es importante porque en el Evangelio de Juan siempre el recibir a Cristo, el lambesos, eso es lambanein, se dice en este caso, es recibirlo a él, esa es la actitud propia de un discípulo, recibir al maestro. Entonces ellos lo querían poner a bordo, pero rápidamente la barca tocó tierra. ¿Difiere esta manifestación en el mar de otras que conocemos, de otras que escuchamos? Sí, y mucho. Ya sí, porque resulta ser que, como les digo, hay diferencias en lo que pasa en Mateo, en Marcos, sobre todo, pero claro, pero aquí es porque la idea es no tanto que suba y que calme el mar, como ocurrirá, por ejemplo, pero fíjense que siempre está ligado, es interesante, también en los sinópticos, la multiplicación de los panes a el caminar sobre el agua del Señor Jesús y calmar el mar. Dije bien, porque para los judíos mar y mal es lo mismo. Vamos, hagamos oración. Permítanme, antes de hacerla, es que tengo que decirlo, porque si no, no es oración nuestra. ¿Cómo que no es oración nuestra? ¿Qué vamos a hacer? La oración es de Dios. Dios nos habla. Escuche usted lo que Dios le quiere decir hoy. Yo te creé por amor en las entrañas de tu madre. Te protegeré hoy todos los días de tu vida. No temas, porque no me alejaré de ti. Mis pasos no se separarán de los tuyos. También cuando el viento sople y tu barca corra peligro de hundirse. Te protegeré hasta cuando tú no me sientas cercano. Te protegeré también cuando te alejes de mí. Te protegeré cuando haga daño a tus hermanos, mis hijos, y me hagas sufrir. Te protegeré incluso cuando te sientas probado y machacado. Te protegeré hasta cuando veas sufrir con impotencia a las personas que quieres. No temas. Siempre estaré contigo, te lo prometo. No seas orgulloso, acércate a mí. Déjate proteger. No temas, nunca dejaré de mirarte. Te miraré con cariño, con comprensión. Te miraré como una madre mira a su hijo recién nacido. Te miraré como un padre que espera que su hijo le diga papá. Te miraré para que siempre que vuelvas tus ojos hacia mí encuentres los míos, mirándote, sonriéndote, acogiéndote, amándote. Mírame como un niño, feliz y seguro, cuando su padre lo mira. No temas, confía en mí, nunca te defraudaré. Y comparte tu paz y tu esperanza con los que tienen miedo. Amén. No tengo que decirles nada más. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Martín, Papa y mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz sábado para todos, feliz fin de semana para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.